globales, ¿no? Y este es otro debate muy de la pandemia, nacional, sí. que vamos a entrar en el quinto año del desastre de la pandemia, del confinamiento, de las residencias. 7.291 son las muertes de residentes en Madrid, con unos protocolos que derivaban a los centros sanitarios para atenderlos solo aquellos que tenían seguro privado. ¿Esto se ha solventado o pasado el tiempo es necesario volver a pensar de lo que pasó y de lo que se hizo mal? No, bueno, desde luego las familias merecen todavía una disculpa y todavía en el equipo de la presidenta Díaz Ayuso hay que asumir responsabilidades y ella misma en primera persona por aquello que sucedió, que fue un auténtico escándalo, ¿no? Y evidentemente el arte, como no puede ser de otra manera, no falta la cita de denunciar lo que fue un auténtico escándalo. Por cierto, hay un documental que creo que además pronto podrá verse en televisión. Sí, la próxima semana, el próximo jueves. El próximo jueves aquí en Televisión Española, que animo a todo el mundo a poder ver de cómo este caso sigue sin cerrar y cómo las responsabilidades siguen sin cerrarse. No iban a morir igual y eso no dejaremos de decirlo. Las familias de los fallecidos durante el coronavirus en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid siguen esperando respuestas. Ahora un documental analiza la situación que se vivió en esos centros. Hemos hablado con familiares afectados y con el director de la película, Juanjo Castro. Era marzo de 2020, un tiempo olvidado ya por muchos, pero no por los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que no fueron derivados a hospital. Esta cifra da nombre al documental que trata lo que ocurrió allí en cuestión de semanas. Quiero que se investigue, que se depuren responsabilidades si toca. Como Mercedes, Concha también perdió un familiar. Su madre murió en la primera ola. Estaba en la residencia Manoteras. Esta foto es de mi madre el día 8 de marzo. A partir de ahí solamente eran llamadas, pero yo nunca podía hablar con mi madre, ni ver a mi madre. O sea, yo nunca más volví a hablar con ella. Concha nunca supo que su madre contrajo COVID-19 hasta que recibió una llamada. Bueno, se identificó como la doctora Antonella y me dijo que mi madre la bajaban al sótano a su extinción. Llegué a la residencia y no querían ni abrirme la puerta ni atenderme. Empecé a porrear la puerta de cristal y a decir, por favor, que vengo para llevarme a mi madre al Ramón y Cajal. La película cuenta los pasos que se siguieron las primeras semanas de la pandemia. Hay una filtración de un borrador. Se basa en las comparecencias en la Comisión de la Asamblea de Madrid, que no llegó a finalizarse, y más tarde en la Comisión Ciudadana de Afectados. Dejan de ser atendidos por su médico de cabecera. Es duro también porque yo no entro en el sentimentalismo, o sea, apelo a la razón. Hay muchísimo dolor. Entonces no se nos tiene que olvidar que detrás de esa marca, de ese número, hay muchas muertes. Varias denuncias de afectados han sido archivadas por la justicia. Hace poco más de un mes, más de 100 familiares presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía de Madrid para que se investigara altos cargos del gobierno de la comunidad y a 25 geriatras. Señora Ayuso, ustedes degradan la sanidad pública porque es la mejor manera de abrirle la puerta al presupuesto público a sus amigos de Quirón, ese que aparece en todos los grandes contratos de la Comunidad de Madrid y en todos los grandes chanchullos de su novio. Eso es lo que investiga la justicia y eso es lo que va a investigar nuestra comisión en el Congreso, porque de esta no se libra el señor González Amador. Ya se lo digo, señorías, el veto del Partido Popular no aplica en el Congreso de los Diputados. Mire, dice el señor Quirón que si sus ingresos son ilegales, entonces que no ha cometido un fraude fiscal. Es como el que tiene un accidente de coche yendo borracho, claro, y le ponen una multa por beber y dice que el accidente entonces que ya no aplica. Sus problemas judiciales no paran de crecer, porque al fraude fiscal de los 350.000 euros ahora se le suma un soborno de $500.000 de euros al presidente de Quirón Prevención. El Grupo Quirón está en todos los negocios turbios de la pareja de Ayuso y es el principal contratista de la Comunidad de Madrid. Es que es imposible no pensar mal, es imposible. Dice usted que su novio no es político, como si eso le eximiera de responsabilidades en una comisión de investigación. Pero si usted va a seguir con esas excusas, ya le advierto que usted es política y que la vamos a llamar a declarar a esa comisión, porque la quironesa no puede faltar en una investigación sobre Quirón, efectivamente. Presidenta, dice que... Concentrar aquí un poquitito el debate. La Audiencia Provincial de Madrid, cuando quiere investigar dos delitos de supuesta corrupción en los negocios, aquí lo que se está investigando es una supuesta mordida encubierta por parte del novio de Ayuso a
un empresario, y es aquí donde puede establecer la conexión, que factura una millonada a la Comunidad de Madrid. Es decir, lo que hay de trasfondo es esto, no más allá de la relación personal, de que sea el marido de la presidenta o el novio de la presidenta, bien, que ella lo haya defendido desde un atril público, no. Es una supuesta mordida encubierta a un empresario que de facto factura millones, miles de millones de euros a la Comunidad de Madrid. ¿Y lo va a investigar la justicia, Silvia? Sí, ¿no? Claro, la audiencia... No, pero digo, pero por completar el puzzle, es que no es un soborno. El soborno es con qué objetivo. Y es ahí donde está mirando la Audiencia Provincial de Madrid cuál es el objetivo. No, lo que sí que parece que esto sí está para mí creando o generando un poco algo de viraje en la estrategia de Ayuso. Hemos visto a Ayuso hablando de un ciudadano particular, pero siempre a la ofensiva, mucho más, digamos, vinculándose con esa situación y haciendo de ella una causa hacia ella, y lo que estamos viendo a Ayuso ahora es desviando mucho más la atención y un poco separándose mucho más. A mí sí me parece que estas nuevas revelaciones lo que están haciendo es crear algo de viraje en su estrategia. Yo no lo veo tanto, yo no lo veo tanto porque creo que la intensidad o no intensidad con la que Ayuso ha bajado la intensidad. Este caso, creo que estamos de acuerdo. Sí, la ha bajado, pero creo que la intensidad tiene que ver muchas veces con su interés a la hora de atacar también o no al Gobierno de España. Es decir, el Gobierno de España ha utilizado este caso muy en paralelo para defender a Pedro Sánchez de los casos de su entorno, y ella ha utilizado este caso de alguna manera también para hacerse la víctima y atacar al Gobierno de España. Entonces, no sé si eso tiene relación. A mí lo que sí me llama la atención, y hay un viraje absoluto, es lo que ha pasado en los últimos días, es el cambio de estrategia de la pareja Ayuso en el juzgado. O sea, le vimos declarar hace unos días, ir a declarar y prácticamente no colaborar, no hacer nada. Ha ido 2 veces anteriormente donde no quiso declarar, se han pedido aplazamientos, etcétera, y de repente ahora cuando se confirma la otra causa, es que le está yendo muy mal, Pablo. Pero no solamente dice que sí que quiere declarar, sino que pide suspender la causa anterior, porque de esa manera, si reconoce un delito o se le culpa por un delito, puede eximirse de los otros. Hombre, esto no es así. Eso es una contradicción, yo creo, en toda regla, cuando estás diciendo desde hace tiempo que no habías cometido un delito fiscal. No, vamos a ver, nos han tratado de convencer efectivamente, durante meses han estado tratando de convencer, esto es una inspección fiscal como cualquiera y tal, y se está viendo, yo creo que lo decíamos muchos, que no era, porque los datos no son los de una inspección. Yo creo que si la pareja de cualquier político en España tiene una inspección fiscal porque tiene un negocio, tiene un bar o tiene una compañía pequeña, una pyme y demás, y tiene una inspección fiscal, eso efectivamente no deberíamos hacer una causa. Pero si la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que gestiona 30.000 millones de euros de dinero público, que no es cualquiera, que es la que gestiona los hospitales, la que gestiona todo lo que pasa en Madrid, las más importantes competencias. Si su pareja ha pegado un pelotazo de 2 millones de euros, que no es 2 millones de euros, que no hay nadie en esta mesa que lo haya pegado nunca, y no hay casi... Yo diría que casi nadie que nos está viendo, bueno, no sé si me lo decís, lo estoy diciendo sin comprobarlo. Aquí ha habido sonrisas Vamos a buscar dos ¿eh? fuentes, no lo sé. Pero digo, no creo que en esta mesa nadie haya pegado, desde luego yo sí puedo garantizar que yo no haya pegado un pelotazo de 2 millones de euros con mascarilla nunca, y de la gente que nos está viendo un montón de gente, no creo que nadie, o alguno, a lo mejor uno, ha pegado un pelotazo de 2 millones de euros. No contento con pegar un pelotazo de 2 millones de euros en mascarillas, que ya es muy extraordinario, incluso en su trayectoria profesional. No lo había hecho nunca, no le había pasado nunca. Una vez en la vida ha pegado un pelotazo así. 2 millones de euros, intenta de esos 2 millones de euros no pagarle nada a Hacienda y se inventa 1,7 millones de euros en facturas falsas. Pero no contento con eso, ahora le están investigando porque la persona con la que pegó el pelotazo, que es un directivo importante de Quirón, que es la principal empresa privada de la sanidad madrileña, no contento con eso, le paga 500.000 euros a esa persona por una empresa que no vale nada. O sea, no estamos hablando de una discusión 1.000 euros, 3.000 euros arriba que hay mucha gente que tiene con Hacienda. Estamos hablando de una cosa muy grave. Y lo mínimo, como decías tú antes, con respecto a hablar con el cartel, lo mínimo que podría hacer la presidenta de Madrid es decir, esto está mal, señores, no hagan como mi pareja. Claro. Está mal, ustedes que están haciendo la campaña de la renta ahora mismo, no hagan esto, porque está mal. Sienten ofendidas por sus comentarios. Me equivoqué. Lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto. ¿Por qué no borra los tuits con las mentiras que difundió usted? ¿Cómo? ¿Por qué no borra usted los tuits en los que dice usted mentiras? Yo no borro ningún tuit. No sé por qué dice usted una mentira. ¿Usted no ha borrado los tuits en los que dice que esa mujer a la que salía en el programa de televisión no es la hija de una... Que yo no he borrado nada, no mienta usted, por favor. Sí, le pregunto que por qué no los borra. ¿Acceso a los datos personales de algún familiar de las residencias? No.
¿Han valorado desde el gabinete de la presidenta que haya una reunión entre la presidenta para ofrecer esas disculpas a los familiares y los propios familiares? No, hombre, son los familiares los que llevan años llamando a la asesina. Me consta que también les han pedido alguna reunión en alguna ocasión. Eso ya no lo sé, será la consejería. No puedo decir más. Madrid y el PSOE han pedido su dimisión en la Asamblea de Madrid. ¿Va a responder a ella? Aparte, perdón, ¿usted manda algún mensaje a las familias? Vale. Perdón. Yo le preguntaba por qué no borraba esos tweets que usted escribió primero. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no los borra si son mentira? ¿Por qué? Buenas tardes a todas, todos y todes. Soy Maite Rodríguez, vecina de Getafe. Yo vengo a este pleno a dar las gracias. Vengo a dar las gracias a los integrantes de los grupos municipales de PSOE, de Podemos y de Más Madrid por su acto de valentía al presentar esta proposición de cese de Miguel Ángel Rodríguez de su cargo en la Comunidad de Madrid. Gracias por poneros al lado de los más débiles. Gracias por demostrar que no todos somos iguales. Aquí nos han traído los protocolos de la vergüenza del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia del COVID, por los cuales 7.291 personas murieron víctimas de discriminación al impedírseles recibir atención sanitaria, ayuda medicalizada o cuidados paliativos. Por cierto, este dato es del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Aquí nadie ha venido a inventarse nada. Una discriminación, como decía, edadista, capacitista y con un marcado carácter de aporofobia, ya que aquellas personas que vivían en residencias pero tenían un seguro médico privado sí podían ser derivadas a hospitales. Los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid eran una condena a pena de muerte, pero no una muerte cualquiera, una pena de muerte agónica, porque del COVID se podía salir. De los protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid era bastante más difícil. Como decía, del COVID se puede salir y, de hecho, se salvaron un 65% de los ancianos que fueron derivados de residencias a hospitales. Con lo cual, si echan ustedes las cuentas, sin la aplicación de estos protocolos, 4.000 de las víctimas se podían haber salvado. Un número que me parece bastante respetable. En la Comunidad de Madrid, por contra, lo que pasó es que murieron 1 de cada 5 residentes. Una vergüenza sin parangón. En la Comunidad de Madrid jugaron a ser dioses y decidieron quiénes merecían vivir y quiénes no. En esta ruleta rusa, los sacrificados fueron nuestros mayores. No les dieron ninguna opción y, sin embargo, había opciones. Se podían haber medicalizado en las residencias. De hecho, así lo instó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se les podía haber derivado a hospitales públicos de referencia. En el caso de mi madre, al Universitario de Getafe. Podían también haber sido derivados a hospitales privados, gracias a la existencia del Mando Único Sanitario. Esto no se hizo en ningún caso. Se les podía haber llevado a aquellos hoteles medicalizados e incluso a ese fantástico hospital de IFEMA, que no sirvió nada más que para lo que sirvió. Pero, sin embargo, nada de esto se hizo y la consecuencia de estos actos son 7.291 personas muriendo abandonadas, sin tratamiento, agonizando durante días. Esto no es una novela distópica, esto acaba de pasar. Esto es la Comunidad de Madrid y esto es el año 2020. La Comunidad de Madrid gestionó mal la pandemia, muy mal, y soy consciente de que gestionar no debe de ser nada fácil. Pero a consecuencia de los protocolos, los líderes del PP pasarán a la historia, además de por ser el partido político más corrupto de este país, de ser el que más muertos ha provocado. A día de hoy, año 2025, nos seguimos encontrando con 7.291 víctimas y 0 imputados. La justicia debería de ponerse las pilas y empezar a depurar responsabilidades, porque además de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha reconocido sus responsabilidades y no dejan de mentir sobre los hechos, hay personajes como Miguel Ángel Rodríguez, que se permite el lujo de ahondar en el dolor de las familias de las víctimas, de intentar desprestigiarnos, hacernos creer que inventamos la experiencia más traumática de nuestras vidas, que además se jacta de investigarnos. ¿De dónde ha sacado estos datos? ¿Qué ha pasado con la ley de protección de datos vigente? Que un alto funcionario de la Comunidad de Madrid, que un miembro del PP, que una persona con el poder a todos los niveles que le otorga su cargo, se permita el lujo de insultar,
de desprestigiar y de humillar a las familias dice muy poco de él, pero desde luego dice muy poco de quienes le siguen manteniendo en su cargo y también de aquellos correligionarios que le apoyan. Contra sus insultos, nuestra verdad. Contra sus cuestionamientos, nuestro relato y las pruebas. Contra sus asesinatos, nuestra petición unánime de justicia. Exigimos a las administraciones valentía para denunciar estos actos, tal y como se está haciendo hoy en este Ayuntamiento de Getafe. Exigimos a la justicia que se aplique todo el peso de la ley contra los poderes públicos que discriminan y provocan muertes entre su ciudadanía. No vamos a parar. Tenemos 7.291 motivos para seguir aquí, dando la cara, porque nosotras damos la cara, con valentía, con dignidad. Nosotras sí, no en Twitter y a deshoras. Para clamar justicia y para que un hecho tan deleznable y discriminatorio no vuelva a repetirse nunca jamás. Muchísimas gracias. Con sus declaraciones afirmando que su gobierno no derivó a los residentes a los hospitales porque iban a morir igual, Ayuso nos miente a todos y echa sal en la herida de los familiares de las víctimas. Los datos del gobierno madrileño que hoy publica Infolibre demuestran que se salvaron el 65% de los residentes hospitalizados. Por tanto, se podrían haber salvado miles de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital. Ayuso miente. Otras miles habrían fallecido, sin duda, pero no lo habrían hecho ahogadas, asfixiadas, abandonadas. No habrían muerto igual. Ayuso miente. Afirmar que si se traslada a 7.291 personas a un sistema hospitalario como el madrileño, habrían fallecido las 7.291 es insultar a los sanitarios, que salvaron muchísimas vidas aquellos días, y es insultar la inteligencia de cualquier ciudadano. Ayuso miente. Los políticos no son dioses que deciden quién tiene derecho a recibir atención hospitalaria y quién no. Si además impiden el traslado al hospital de una persona por ir en silla de ruedas o por tener Alzheimer, es de una crueldad indescriptible. Y si al mismo tiempo permiten que sí vayan al hospital quienes tienen seguro privado, es una discriminación inaceptable. Toda mi solidaridad con los familiares de las víctimas. Imagino el inmenso dolor que les ha provocado escuchar las palabras de Ayuso. Y todo mi apoyo a esos familiares que llevan 4 años sin rendirse, reclamando verdad y justicia. Son lo mejor de nuestra sociedad. Son un ejemplo para todos. Gracias por vuestra lucha.